Que la gloriosa paz del Señor sea con todos en esta tarde. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido reunir nuevamente para seguir el Señor tratándonos con las Escrituras. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos siga ayudando y dirigiendo de aquí en adelante en todo. Amén. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede de nuevo podernos reunir para lo mejor. Permita que sigamos en la comunión, que sigamos en la edificación, en la exhortación, para quedar enseñados de ti. Permite, Señor, que tus palabras que son verdaderas, que son la verdad, hagan un trabajo verdadero en el espíritu de cada uno de nosotros, para que cuando digamos que tú eres la verdad, es porque la palabra de verdad haya hecho un trabajo en nosotros. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos en este día. Sigue atencionándonos. Gracias por la porción que nos trajo la hermana y sigue ayudándonos en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues las Escrituras, las hermanas que cantaron mencionaron algo de lo que se va a hablar en los cánticos, la hermana Yaniri también, y seguimos adelante con el trabajo. Ustedes saben que cuando hubo en el pueblo de los Corintios, en la iglesia de los Corintios, en el capítulo 5 de los Corintios 2, creo que es, donde dice que hubo una persona, un hermano que cometió un pecado grave en la iglesia de los Corintios, que fue un pecado que tomó la mujer de su padre. Entonces, el tal fue entregado. Pablo dijo: reunido con vosotros en espíritu, entreguémosles el tal a Satanás, para que el cuerpo sea destruido, a fin de que el espíritu sea salvo. Entonces, si ustedes acabaron de oír a la hermana Yaniris en lo que estaba ella manifestando de Job, a Job también lo entregaron a Satanás para que también el cuerpo fuera destruido. Ustedes están viendo, hermano, que hay una relación tan clara ahí. Cuando se alcanza el conocimiento de la ley de verdad, escuchen bien esto, cuando el creyente llega a alcanzar el conocimiento de la ley, pero de verdad, es que se llega a conocer a Satanás, porque Satanás es parte del ministerio de la ley. Ok, hermano, eso hay que tenerlo claro. Pablo habló de esa manera porque Pablo sabía lo que estaba hablando. Entonces, vamos a tratar un tema hoy que, siguiendo, no vamos a seguir ese orden, pero sí queremos hablar un poquito sobre organizando todos estos pensamientos que la palabra nos ha venido trayendo. Vamos a hablar un poquito sobre el programa de Dios. ¿Qué quiere decir, en otras palabras, el plan y proyecto del Espíritu? El programa de Dios. Aleluya. Que en otras palabras se refiere al plan y el proyecto del Espíritu. Y leímos en esta mañana en Deuteronomio 30 y leímos el verso 19 y 20 de esas escrituras de Deuteronomio 30 que le envié esta mañana en lectura de audio. Esas escrituras de Deuteronomio 30, versos 19 y 20
Aleluya. Dice así en el nombre de Jesús. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Nos está diciendo el Señor que ha puesto delante la vida y la muerte. La vida y la muerte. A nosotros, si nos tocara escoger, ¿qué escogería usted, hermano? Si le ponen le presentan eso delante de usted. Yo creo que todos los que escogerían la vida levanten la mano. Y todos los que escogerían la muerte levanten la mano. Todo el mundo escogió la vida, pero yo escojo la muerte. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué escojo la muerte? Porque si no muere el grano, no hay bendición ni hay fruto. Hay que morir. Ese es el problema, que nadie quiere morir. Y hoy vamos a conocer el programa de Dios, por qué Jesús puso su vida y por qué usted y yo y todos los que estamos aquí tenemos que hacer lo mismo. Ese es el asunto. ¿Por qué Job no tenía que deshacerse de aquel cuerpo, pero tenía que morir? Y a veces nosotros desconocemos el programa de Dios y el propósito de Dios, y no entendiendo que llega un tiempo en que el creyente envejece, la enseñanza envejece. Usted no está dándose cuenta, no nos hemos dado cuenta que Abraham, después de viejo, y Sara, después de vieja, fue que entró la vida a operar, porque llegaron a la edad que ya ellos sabían que había que morir. Todo en la obra de Dios tiene un lugar, una enseñanza para nosotros. Y usted sabe, hermano, mire que esto es claro. Esto de escoger la muerte, ¿por qué le digo esto? Israel, Dios le dijo, escoge la vida y vivirá. Pero recuérdese en algo, que Dios fue el que hizo a la serpiente, porque Dios fue el que hizo la ley, le da la ley a Moisés como ayuda para trabajar con el pueblo. Moisés tenía que trabajar con el pueblo de Israel y Dios le da a Moisés la enseñanza para trabajar con el pueblo, porque todo maestro necesita tener una enseñanza. Si usted va a enseñar en una academia y usted es maestro de música, usted va a trabajar con la música. Si usted es maestro de leyes, usted va a trabajar con las leyes. Si usted es maestro de ingeniería, usted tiene que tener la enseñanza de la ingeniería para trabajar con la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. A Moisés se le da la ley. Dios primero evangeliza a Moisés, le da la ley para trabajar en el pueblo. Y en la ley, Dios primero le tiene que dar a Moisés el conocimiento de la ley para entonces él trabajar con el pueblo. Nadie puede trabajar con una herramienta si no sabe usarla. Si a usted le dan un machete, que es lo más que me puedo familiarizar, aquí estamos todos familiarizados con el machete, que es para talar. Todo el mundo aquí no sabe talar. Todo el mundo aquí no sabe amolar un machete. Pero si se le da un machete y no se le enseña a usarlo, no se le enseña a molarlo, se puede cortar una pierna o un brazo o llevarse un dedo. Pregúntenle a algunos hermanos que estamos aquí. Todo tiene un propósito y un orden. Por eso es que Pablo dijo, el apóstol Pablo, nuestro apóstol y maestro, habló
con los que conocían la ley. Amén. Le trae una exhortación en los Romanos a los que conocían la ley. Hay unas exhortaciones que trae el Espíritu para que nosotros vayamos llegando a conocer estas cosas, hermanos. Tenemos que llegar a conocer la ley, no por lo que leemos, no por lo que leemos y porque lo que otros conocieron aquí. Lo que Pablo conoció, lo conoció Pablo para él. Y él dejó esto escrito, y todo está escrito aquí para que usted y yo lleguemos a entrar a los arcanos de esa enseñanza y llegar a conocer la ley por nosotros, para que veamos a ver qué trabajo tiene que hacer la palabra de verdad en nosotros. Por eso en la oración se dice eso, pedimos eso, porque decimos que Jesús es la verdad. ¿Cuántos creen aquí que Jesús es la verdad? ¿Verdad que sí, que Jesús es la verdad? Ahora, ¿por qué es que Jesús es la verdad? Porque si Él es la verdad, eso lo decimos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos leído. Ah, mira, aquí dice Jesús es el camino, es la vida y es la verdad. Eso lo dice aquí en Juan 14:6. Hermano, mire, está escrito aquí. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Y usted dirá, pero hermano, ya nosotros hemos leído eso, lo sabemos. ¿Usted está seguro que lo sabe? Eso es lo que vamos a investigar hoy, si lo sabemos de verdad. ¿Saben por qué? Porque Pablo, nuestro apóstol, nuevamente le dice a los hebreos, porque habiendo ya de ser maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar la palabra del principio. ¿Por qué, hermano? ¿Usted se cree que esto es Aníbal que quiere hacer esto? No, no es Aníbal. Es que el Señor sabe que estamos faltos de razonamiento, de un razonamiento firme y claro en la palabra para seguir adelante trabajando en este camino. El plan y el propósito, el programa de Dios, que quiere decir el plan y el proyecto del Espíritu. Pregunté quién escogería la vida o escogería la muerte. Y todos, muchos escogimos la vida y muchos escogimos la muerte. Ahora vamos a mirar en Romanos para que veamos. En Romanos 6. Vamos a aprovechar este tiempo porque mire, ya se nos va este tiempo y no nos damos ni cuenta cómo. Verso 1 en adelante hasta el 11. Vamos a ir leyéndolos detenidamente esos versos, hermanos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aguántelo ahí. Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado. Yo le hago la pregunta otra vez. ¿Hemos muerto todos los que estamos aquí al pecado? Si yo le pregunto eso, todo el mundo me va a decir que sí. Porque estamos mirando un pecado que conocemos porque nos lo enseñaron y porque lo hemos aprendido de que tuvimos relación con el libro de la Biblia, de lo que es pecado. Pero si vamos de verdad a escudriñar las Escrituras para ver lo que es el pecado verdadero delante de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que el pecado todavía está vivo en muchos. Por eso es que dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiere decir que habían muchos viviendo aún en el pecado. Porque para morir al pecado hay que conocer de verdad lo que es el pecado, porque usted no puede hacer morir algo que usted no conoce. Y el mismo apóstol nos sigue dando orientaciones a medida de las Escrituras que vamos a leer. Sigue diciendo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús
hemos sido bautizados en su muerte. Pero eso no es que usted lo hayan metido en un charco o en una piscina o en un río, o que lo hayan metido en una quebrada y lo hayan bautizado mencionando en el nombre de Jesús. Eso no es lo que está refiriéndose aquí la palabra, hermano. No, ese no es el bautismo que está hablando aquí las Escrituras. Aunque si tuviéramos que llevar a una persona que esté inconsciente a ese lugar, y hay que hacerlo para que esa persona permanezca, se lleva. Pero eso no es lo que la palabra no nos está tratando de llevar ahí. La palabra nos está tratando de entrar al programa de Dios, al plan y el proyecto del Espíritu. Tenemos que ser bautizados junto con Cristo, porque los que hemos sido bautizados en Cristo, ser bautizados en Cristo, entonces parece que Cristo no es lo que muchas personas nos pensamos que sea, porque somos sepultados. Óigame eso, hermano, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces ese bautismo es una enseñanza. Ese bautismo es una enseñanza en la cual nosotros todos tenemos que quedar bautizados de ella, enseñados de ella, porque es la que nos lleva por el proceso a alcanzar la muerte. Por eso dije que todos queremos la vida, pero la vida no se alcanza sin la muerte en Dios. Alabado sea Jesús. Porque si fuimos plantados juntamente con Él. Usted está viendo, hermano, a lo que me referí primero. Para alcanzar el árbol hay que plantar la semilla. Para alcanzar la resurrección hay que ser plantado juntamente con Cristo. ¿Qué va a plantar usted? Porque usted y yo no podemos plantarnos a nosotros, pero usted tiene algo y yo tengo algo que hemos creído en el principio. En el principio, cuando llegamos al Evangelio, usted tiene algo y yo tengo algo que usted lo puede llegar a plantar. No sabía eso, porque si fuimos plantados, usted sabe que no es usted el que se va a plantar físicamente, pero usted tiene algo que plantar. Porque es que hay que plantar, ser plantado juntamente con Cristo. Porque esto lo hemos leído así por leerlo, para saberlo, pero no lo hemos entendido. Para llevarlo al proceso. Para llevarlo a que se haga una realidad en nosotros. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y aquí es que queremos llegar en los próximos versos que siguen. Sabiendo esto, aquí es que está. Recuérdese que dije que usted y yo tenemos algo que tiene que ser plantado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahora miren esto. Sabiendo esto, eso es el que sabe, el que entiende y sabe lo que tiene y lo que tiene que llevar a ser plantado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y usted dirá, pero ¿cuál viejo hombre? Pues ya yo crucifiqué el viejo hombre, ya yo no fumo, ya yo no bailo, ya no tomo, ya no juego bolita, ya no hago todas esas cosas del mundo. No, hermano, esas son cosas de la vida que las hace todo el mundo. Sí. Usted está viendo que ni siquiera conocemos lo que es el viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y vamos a ver. Si es viejo, Abraham, Dios le dio cumplimiento a la promesa que le hizo a Abraham. Recuérdese que cuando todos nosotros llegamos a tener este libro en las manos por primera vez y empezamos a leerlo, empezamos a ver que habían unas promesas de parte de Dios para dársela al pueblo, ¿verdad? Empezamos a conocer que el Señor nos promete el reino.
empezamos a conocer que el Señor nos promete darnos vida. Empezamos a conocer de que el Señor nos promete darnos de su espíritu, bautizarnos en su espíritu. Empezamos a conocer que íbamos a ser limpiados de pecado, que iba Dios a quitar el pecado. Pero eso lo llegamos todos a abrazar mediante un conocimiento natural. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es tenerlo. Una cosa es saberlo y otra cosa es ser participante de lo que está escrito en las Escrituras. No, hermano, yo sé todo eso. Pues usted sabe todo eso. Si no llegamos a la práctica y a abrazar que esto se haga una realidad, nos vamos a quedar en el saber nada más. Así estaba Nicodemo. Nicodemo era un maestro del pueblo de Israel, un hombre que era instruido bajo el régimen sacerdotal, bajo el régimen de Israel, pero desconocía estas cosas. Y cuando Jesús se encuentra con la vida, con la luz de lo que está escrito, la justicia de lo que está escrito, le dice Jesús, le habla a Jesús, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Y le dice, pero ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar de nuevo al vientre? Oye, eso ya siendo viejo. ¿Por qué le está hablando Jesús a Nicodemo que tiene que morir? Porque ya le llegó la edad de pasar a otro estado. Él había llegado a la vejez de la ley. Él había llegado a un lugar en la ley donde iba a llegar el fin de la ley para él. Y el fin de la ley es Cristo. Hermano, eso no es un proceso de que, hermano, ya no estamos bajo la ley porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y cómo usted sabe que usted ha llegado a Cristo? ¿Y qué es lo que usted tiene como Cristo? ¿Y qué es lo que usted entiende o ve como Cristo? Entonces, a él le llegó el tiempo porque ya había envejecido, la enseñanza ya había llegado a la edad para pasar al nivel de la obra del Espíritu. Vamos a mirar en Hebreos rapidito para darle un repaso a este verso, Hebreos 8:13. Aleluya. Hebreos 8:13, quiero darle una repasada aquí y lo voy a leer rapidito. Dice, al decir, porque estamos hablando de que el viejo hombre no es lo que nosotros nos pensábamos que era el viejo hombre, hermano. Porque cuando se habla de hombre en las Escrituras no se está hablando del físico de Aníbal, ni el de Rafael, ni el de José, ni se está hablando del físico de Miquea, ni el físico de ningún varón aquí, no hembra. Cuando se habla de hombre es una medida que se alcanza en lo que usted llega a conocer y entender de la palabra. Es una medida que se alcanza de conocimiento en las Escrituras. Entonces, en Hebreos 8:13 dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Lo resume, si usted lo empieza a leer del 8 en adelante, usted se va a dar cuenta la promesa que tiene Dios para dársela a un pueblo. Pero cuando llega al verso 13 dice, al decir nuevo pacto, oiga eso, hermano, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, el primer hombre que es de la tierra, que es terrenal, que es animal. Ese hombre, dice aquí, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por eso es que cuando llegó el tiempo de Dios darle cumplimiento a su programa, a su plan, a su propósito, en el creyente, el nombre juntamente con ese evento cambia. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás Abraham, porque serás padre de muchedumbre. Y a tu esposa no se le llamará más Sara, sino Sarai, sino Sara será su nombre. Usted está viendo, hermano. Ahora vamos a seguir aquí. Este es el viejo hombre, que es el primer pacto, que es un testimonio,
Y si usted lo mira en 2 de Corintios, tengo 2 escrituras más para verlo aquí, que está hablando, hermano, si tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo, lo que tiene que ser crucificado junto con Cristo es lo que usted entiende de lo que está escrito. ¿Por qué? Me explico. ¿Dónde ustedes creen que Pablo ve a Jesucristo para decir que está juntamente crucificado con Cristo? Porque el Cristo que Pablo recibió, lo recibió por revelación. A Pablo le aparece el Señor por revelación. El evangelio que Pablo recibió, no lo recibió por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué vio Pablo como Jesús? Es lo mismo que usted tiene que llegar a ver y yo. Porque él dice, Pablo dice, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Porque tenemos que llegar a ver lo que él vio. Tenemos que llegar a entender lo que él entendió. Tenemos que llegar a abrazar lo que él abrazó. Tenemos que practicar y ser hacedores de la palabra, como él lo fue. Dice aquí en 2 de Corintios 3, estoy riendo rapidito porque el tiempo ya se está yendo. Ya se fue casi media hora. En 2 de Corintios 3. Aleluya. Vamos a leer del 2 en adelante. Usted va a ver y yo voy a ver. Usted sabe lo que es hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe lo que es un acta? Nuri sabe lo que es un acta porque Nuri es abogada. ¿Verdad? Hay un acta. Miren lo que dice aquí Pablo tocante a esto. En el capítulo 3, verso 2. El trabajo que tiene que hacer de verdad la palabra en nosotros. En nosotros, hermano. Dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Usted está viendo que ellos habían alcanzado por la enseñanza de Pablo una circuncisión hecha en el corazón, como dice Pablo, no en la carne, en el corazón. Pablo había puesto la señal de que eran hijos del Dios vivo, circuncidando sus corazones, y no está hablando de este corazón que yo tengo aquí que palpita, sino que había circuncidado su sentido al unirlo al sentir de Cristo, al unirlo al sentir verdadero de la palabra, por la enseñanza de Cristo. Entonces, si usted se sabe que todo lo que se escribe, vamos a mirar nuevamente en Colosenses, más adelantito, en Colosenses 2, porque que no nos da el tiempo y esto es de picada que estamos. Colosenses 2. Y vamos a mirar el verso 13 y de ahí en adelante. Dice el verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Pero ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Muertos. Entonces la muerte estaba trabajando. La muerte estaba haciendo un trabajo en el pueblo. Porque para que estuvieran muertos, la muerte tiene que hacer un trabajo. Usted dirá, ¿cómo es eso que la muerte hace un trabajo? Más adelantito lo vamos a ver aquí, hermano. Ya te va a ver lo que es el trabajo de la muerte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
Usted está viendo que no está hablando de la circuncisión que se le hace al hombre en el prepucio, no está hablando de eso. Ellos estaban muertos en su carne, en la incircuncisión de su carne, porque todavía el espíritu no había empezado a hacer el trabajo en el corazón del pueblo. Ellos estaban bajo el régimen de la letra, de la enseñanza de la ley, pero miren lo que sigue diciendo Pablo. Os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Anulando quiere decir que ya le quita la vigencia, le quita el valor, le quita la autoridad. Algo que pierde el valor, la autoridad y la vigencia es algo que se quita. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿qué era lo que había? ¿Qué era lo que nos hacía ver a nosotros contrario? Está hablando de la enseñanza que tiene el pueblo de Dios mediante forma de ley. Conforme a la ley, nosotros no teníamos parte en este evento. Nosotros no teníamos parte en el programa, pero Dios tenía un plan y tenía que darle cumplimiento al programa de él. Por eso dice aquí, anulando el acta. ¿Qué es lo que hace el Señor? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿En qué cruz? ¿En qué cruz? ¿Qué fue lo que Pablo vio como cruz y dónde fue que Pablo se crucificó junto con Cristo? En lo mismo que él tenía, que había en el mismo cuerpo que él había nacido, en lo que había creído y entendido toda su vida. Ahí fue, en ese cuerpo, ahí es que Pablo crucifica su ideal, sus valores, su conocimiento, su razonamiento. La personalidad de Pablo quedó crucificada en ese lugar, porque usted tiene que para usted nacer, tiene que sembrar algo. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Esa era la semilla que tenía Pablo, que se le había formado la palabra. Ese cuerpo lo llevó fue plantado juntamente con Cristo. Y usted sabe que él estuvo 3 días en ayuno, dice que estuvo 3 días sin ver y sin comer nada. ¿Verdad que sí? Dice eso la palabra. Estuvo 3 días sin ver y sin comer. Y usted dirá, pero esos 3 días no son 3 días como hoy, mañana y pasado. No, hermano, son los 3 días proféticos que hay en la palabra. Son los 3 días proféticos que tiene la enseñanza de Cristo. Nosotros todos tenemos que llegar a ese mismo lugar en la palabra. Porque es fácil repetir lo que dice las Escrituras y aprender y llegar a un saber grande en lo que está escrito en el libro, pero no tener conciencia de lo que está escrito, porque la palabra no ha sido verdadera en la vida de nosotros. La palabra tiene que llegar a ser verdadera. El verdadero. Que lo que haga Dios en usted esté consciente, y cuando usted hable de la verdad, porque la verdad, Dios ha hecho verdaderamente su obra en usted. Es una obra de verdad la que ha hecho Dios en su vida. Y ahí es donde usted puede decir, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Pero si usted está hablando porque lo dice un verso y repitiéndolo porque lo escribieron ahí y usted lo prendió, pero se ha hecho eso una verdad en nosotros. Por eso es que tenemos que llegar al lugar que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No es fácil ver la cruz de Cristo, hermano. Eso de ver la cruz de Cristo no es fácil. Leímos Colosenses, ¿verdad? Nos leímos hasta el 15. Y despojando a los principales y potestades. Escuche esto, hermano. El testimonio de Pablo. ¿Quiénes serían
esos principados, como decía la hermana Yaniri, que había una guerra en el cielo. Usted sabe las estrellas que hay sentados en la mente de cada uno de nosotros. ¿Ah? Miren lo que dice aquí: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo que enseñaron a Pablo, todo lo que le enseñaron a Pablo, Pablo lo exhibió públicamente como que no era la verdad. Entonces Pablo tuvo que, porque Pablo tenía una visión ahora de la justicia, había alcanzado la revelación de la justicia verdadera de la ley. A Pablo se le manifestó la justicia que aquellos hombres que le habían enseñado a él eran principados. Usted sabe lo que era Gamaliel, era un principado. Todos esos doctores de la ley, esos fariseos, esos grandes hombres eran potestades, porque en el pueblo de Israel había un cielo y esas eran potestades que estaban en las regiones celestes del pueblo de Israel, principados. Esas eran las estrellas que alumbraban a Israel y en ellas estaba el sol y estaba la luz y estaba toda esa creación ahí. ¿Qué sucede cuando dice que Pablo, yo le estoy hablando de esto porque mire, hermano, yo estoy hablando de lo que alcanza Cristo, de lo que alcanza Pablo de ver como Cristo. Y usted dirá, pero ven acá, el hermano está hablando de que Pablo era Cristo. Bueno, yo estoy hablando lo que yo entiendo por lo que Dios me ha revelado a mí. Si Pablo dice que no vivía, que vivía Cristo en él, era porque él había muerto, de verdad había muerto el pecado. ¿Qué era el pecado de Pablo? Pensar, creer que él tenía ya a Dios y que tenía ya a Cristo, que tenía ya la palabra. Ese era el pecado de Pablo. Creer que ya había llegado, que tenía el asunto en la mano. Y cuando se le aparece a Jesús, lo que le dijo Jesús: no, mijo, hay que volver al vientre, lo mismo que le dijo Nicodemo, tienes que volver al vientre y volver a ser enseñado. Eso mismito le pasó a Pablo, eso mismito me pasó a mí, eso le va a pasar a todos ustedes si de verdad quieren entrar al reino de los cielos. Hay que volver de nuevo a los principios de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hemos pasado por alto muchas cosas y en la carrera de avanzar y de correr nos olvidamos de lo que dice la palabra cuando Jacob fue a reunirse con Esaú de nuevo, a encontrarse de nuevo con Esaú, que mandó unas cuadrillas de ofrenda para Esaú porque le tenía miedo a su hermano. Dice que cuando Esaú llegó, que se abrazaron y se reencontraron y se besaron, le dice a Esaú: sígueme, yo iré delante de tú, sígueme al lugar, a la tierra. Y él le dice, Jacob le dice: no, mi señor, váyase usted delante y nosotros seguimos al paso, porque tengo muchas ovejas y muchas vacas que están recién paridas, y porque hay niños y ancianos y viejos que no pueden ir al paso de mi señor. Usted está viendo, hermano, que todo el mundo no va al mismo paso. Todo el mundo no puede ir al mismo paso en la palabra. Pero eso es el hombre de Dios que sabe eso. Entonces, nosotros tenemos una enseñanza que tiene que llegar a ser una realidad en nosotros. Que verdaderamente la palabra haga el trabajo para lo cual ella fue enviada a nuestros corazones. Dice aquí, si dicen las escrituras que es juntamente con Cristo que se puede alcanzar esta acción, ¿dónde tiene que estar Cristo para que usted y yo conscientemente seamos participantes de esta obra? Y lo dice las escrituras, en la misma escritura nos confirman esto, porque Pablo dice en el libro de Colosenses, en el libro de los Colosenses, Pablo en el capítulo 1, búsquelo, hermana, del verso 29, quiero que leamos esto. Colosenses 1:29.
Colosenses 1:24, perdón. Amén. Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Oiga bien esto, hermano. Yo no sé si ustedes oyeron bien ese verso. Pablo dice que él está cumpliendo en su carne, miren bien, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Usted está viendo que Pablo está hablando de que él tiene que pasar, alcanzar un grado de aflicción, porque usted no puede enseñarle al pueblo ciertas cosas si primero no alcanza estas cosas. Y sigue diciendo, como dice, hermana, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Se está viendo que está hablando de su ministerio. Pablo, que fue el primero en quien Dios mostró en él toda su clemencia para aquellos que iban a creer por su enseñanza, por como ministro de este pueblo, él tenía que ser evangelizado, él tenía que ser enseñado, pero la enseñanza de Pablo no era una enseñanza que se va para el aire. La enseñanza de Pablo era para dar en el blanco, porque la enseñanza de Dios es certera, es verdadera, pero no una enseñanza de repetición, de que si yo aprendí del hermano, no, es lo que la palabra haga en usted. Cuando la palabra de verdad haga el trabajo en usted y lo concientice de verdad, no por lo que usted haya oído, sino que de verdad la palabra haga un trabajo en usted, entonces el testimonio que damos es verdadero. ¿Por qué el testimonio que damos es verdadero? Porque lo dice claro aquí. Sigue leyendo, hermana. El 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Está viendo cuál es el trabajo de este ministro? Es el mismo trabajo de nosotros hoy. En la palabra tiene un mismo trabajo, un mismo programa. El proyecto del Espíritu es que esto se logre en el pueblo, pero tenemos que estar conscientes de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hacer. El misterio que había estado oculto por los siglos, ¿cuál era ese misterio? El misterio era que Israel desconoció de qué era lo que hablaba en sí la ley, de qué era lo que hablaban en sí los profetas. ¿Cuál era el programa de la ley? ¿Cuál era el programa de los profetas? No lo conocieron, ni aun los mismos discípulos lo conocían. Vamos a mirar rapidito aquí en Lucas 24 para que veamos. Lucas 24, y vamos a leer del verso 25 en adelante. Amén. Entonces él les dijo: oid sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras que lo que de él decía. Amén.
Ese era el misterio que estaba oculto. Aún a los ojos de estos que está hablándole el Señor ahí estaba oculto. Porque es que nos hacemos tardos, como dice Pablo, porque siendo, debiendo haber sido ya maestros, os habéis hecho tardos para oír. Es que a veces, hermanos, nos creemos que sabemos las cosas y la palabra de verdad nos quiere dar un pare, porque es que a veces vamos con viaje, tenemos que hacer un pare para ver qué ha hecho de verdad la palabra en nosotros. Se ha cumplido lo que está escrito de verdad, porque el asunto es presentar el sentido de cada uno de nosotros. Dios tiene que perfeccionarlo en lo que estamos siguiendo de la enseñanza. El sentido de cada uno de nosotros tiene que ser perfeccionado, el razonamiento de cada uno de nosotros. Pero eso es un proceso que se toma la palabra. Todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos era de Jesús. Ahora, ¿quién era Jesús? Porque está hablando de que todo lo que estaba escrito en los profetas, en la ley y en los salmos era de Jesús. Pues vamos a mirar, porque las escrituras mismas nos contestan estas cosas. Vamos a mirar en Romanos 3 para que veamos la contestación de la palabra hacia nosotros, a nuestras preguntas. En el capítulo 3 de Romanos, el verso 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué era lo que desconocían esto? Y todo ese pueblo, la justicia de Dios. Es lo mismo que desconoce el pueblo hoy, la justicia de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es la justicia de Dios. Hay una escritura en Isaías, dice que saldrá su luz como la justicia. Para que sepamos, yo creo que muchos aquí hemos leído esas escrituras, la luz saldrá como justicia. Para que veamos que está hablando de una relación. Y sigue diciendo, testificada por qué? La justicia de Dios testificada por qué? Por la ley y por los profetas, por los salmos y por todos los que escribieron. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, del sentido original y de la revelación original de lo que está escrito. Todo el mundo está destituido de ahí, al menos que Dios no lo quiera manifestar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es la justicia de Dios de la que estamos hablando, hermano, porque hablamos de Jesús, pero tenemos que saber quién es Jesús de verdad. Es la justicia de Dios. El programa de la ley, Dios quería justificar a un pueblo. Dios quería santificar a un pueblo. Dios quería redimir un pueblo. Pero eso solo se alcanza, como dice en 1 Corintios 1:30. Por Él estáis vosotros, todos los que estamos aquí, espero que estemos, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ese es el cuerpo de Jesús, sabiduría. Esa sabiduría tiene que justificarnos, justificación. Esa sabiduría tiene que santificarnos, santificación. Y esa sabiduría nos tiene que redimir, redención. Pero eso no es para que lo aprendamos en el verso. Mire, hermano, justificación, santificación y redención. ¿Ha hecho de verdad eso la palabra en nosotros? La palabra tiene la sabiduría, Dios lo que nos da, la sabiduría que Dios le da al hombre, que le dio a Salomón, le dio una sabiduría, pero esa sabiduría era para Salomón hacer un trabajo en el pueblo. Él no pidió otra cosa. Quiero que me des sabiduría para entrar y salir en este pueblo.
Y es lo mismo que tenemos que estar pidiéndole al Señor. Sigue diciendo esas escrituras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted está viendo que ya está hablando de dos partes de ese verso: sabiduría, justificación y redención. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya está hablando que ese es el programa de Dios, hermano. Ese es el programa, ese es el proyecto del Espíritu. Justificación. Óigame, hermano, eso es algo que tenemos que estar bien atentos, porque nosotros no queremos tener una justificación de palabra. Yo no quiero sentirme que he alcanzado una justificación porque pertenezco a este grupo. Yo no quiero sentir que yo ya he alcanzado una justificación por lo mucho que yo sé de las Escrituras. No, eso no me justifica, nada de eso tiene que ver con esto. Es que usted y yo entendamos de verdad el programa de Dios, el proyecto del Espíritu. Esa justicia que desconoció Israel es de la que hablaban los salmos, los profetas y la ley. Cuando se manifiesta en Israel, no fue vista porque se manifestó en un grupo de hombres. ¿Usted se cree que es lo mismo que está haciendo la palabra hoy, manifestando esa justicia que está oculta de los pueblos, que está oculta de las religiones, que está oculta de los creyentes comunes? Una justicia que está guardada, encerrada en las Escrituras, en misterio. ¿Usted sabe lo que yo le diga que Jesús es la justicia de Dios? El hombre está viendo el cuadro romano. El cuadro romano, un hombre, en uno lo pintan con ojos azules, en otro lo pintan con ojos claros, en otro lo pintan moreno, en otro lo pintan con pelo largo, en otro lo pintan con pelo rizo, y en otro lo pintan con una tola. Ese es el trabajo de Roma, de entontecer y dejar tallada en la mente del creyente un ideal que es una mentira, que es una vanidad, que es una abominación. Y eso es lo que la esperanza de todo el mundo hoy, la mirada de todos los creyentes hoy es en eso que está. Pero Dios quiere que nuestros ojos sean puestos en Jesús. Una vez traímos una enseñanza. Yo le dije, hermano, si yo le dijera a ustedes, puestos los ojos en Jesús, ¿en qué ustedes van a poner sus ojos? Y le digo lo mismo hoy. ¿En quién vamos a poner nuestros ojos y de qué ojos está hablando la palabra que hay que poner en Jesús? Porque dice que Pablo oró para que Dios alumbrara el ojo del entendimiento del pueblo. Es el entender, es que miremos con el ojo del entendimiento lo que dice las Escrituras. Eso era lo que tenían ellos cerrados, tenían los ojos vendados, los tenían cerrados. Y Jesús le abrió el entendimiento para que conocieran y comprendieran lo que estaba escrito. Es lo mismo que está tratando de hacer la palabra y lo que tiene que hacer la palabra en este tiempo con nosotros. Abrirnos los ojos del entendimiento, alumbrarlos. Sigue diciendo aquí. Veamos algo aquí. Por ejemplo, entonces, ¿quién es Cristo? Esa es la pregunta. Porque Pablo nos da lo que él recibió como apóstol, ¿verdad? Porque el maestro no puede dar sino lo que recibe, ¿verdad? Un maestro enseña lo mismo que le enseñaron a él.
Pablo dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 1, esas escrituras las hemos leído montones de veces, las hemos traído en muchas enseñanzas, pero esta vez la vamos a traer para mirarla con un poquito más de detenimiento, ¿ok? Vamos a leer unos versos ahí. Primera de Corintios 15, y miren cómo dice el apóstol. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Ya se lo había predicado, pero ahora se lo va a declarar. A declarar es decir, a exponérselo, a tratar de que el pueblo lo comprenda. El evangelio que os he predicado, en el cual recibiste, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no la creíste en vano. Hermano, hay que retener la palabra. Usted sabe que las mujeres cuando quedan embarazadas, muchas de ellas en las primeras semanas, los primeros meses, tienen que cuidarse de una manera bien exagerada para que no pierdan la criatura. ¿Verdad que sí? Así también es en la enseñanza. Así también es en la enseñanza, hermano. Hay que retener la palabra que nos ha sido enseñada. Retenerla para que no hayamos creído en vano. Porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol, lo que asimismo recibí. La enseñanza que nos está dando el apóstol es la que él mismo recibió. ¿Cuál es la enseñanza que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Dónde Pablo ve esto? ¿Dónde Pablo ve esto? Porque está dando testimonio de lo que recibió. Él recibió el trabajo verdadero que hizo la palabra en el apóstol. La palabra tiene que hacer un trabajo verdadero en cada uno de nosotros. Porque así enseñé lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué pecado? ¿Cuál era el pecado del apóstol? El pecado del apóstol es lo que dice la palabra, que el verdadero pecado es el que sabe hacer el bien y no lo hace. Pablo tenía una ley, pero no la podía cumplir porque desconocía el programa de la ley. Hasta que no le aparece Cristo, que es la justicia de la ley revelada por Dios, Pablo no podía obrar en justicia porque él tenía una justificación personal propia, enseñada por sus maestros. Entonces él tenía que esperar que Dios le apareciera. Nadie puede hacer nada si Dios no le aparece para enseñarle. Mire, ¿qué fue lo que murió? Ese conocimiento, ese concepto que tenía Pablo, eso fue lo que murió juntamente con Cristo. Porque con esa justicia que le manifestó Dios a él, esa justicia lo llevó a morir para que alcanzara la justificación que es del Espíritu. Pero no pueden haber dos cuerpos en un mismo lugar trabajando. No, tienes que morir, Pablo. Con ese cuerpo no vas a poder seguir trabajando. Vamos a llevarlo a la muerte mediante la muerte de cruz, que es decir, que es el programa del Espíritu, el programa de Dios. No, que eso fue Jesús que murió allá y perdonó a Pablo allá en el Calvario. No, hermano, eso es Jesús que muere, que morir en usted y en mí también. Vamos a ser claros en esto, porque si de verdad vamos a creer en la enseñanza del Espíritu, tenemos que creer en la enseñanza del Espíritu, no la enseñanza de Roma, ni de las religiones, ni de los pueblos. Si usted está todavía apoyado en ese lado, se queda ahí mismito. Pero nosotros vamos adelante a la perfección mediante el programa de la palabra de Cristo.
Y dice así, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Y dónde Pablo está viendo todo esto? ¿Cuándo fue que Pablo recibió la vista? Después de 3 días de estar que estaba sepultado, 3 días. Esos 3 días que estuvo Pablo sin ver y sin comer, estuvo en ese lugar. Y desde ahí es que Dios levanta. Pablo está hablándonos de él, del testimonio de él. Él está hablando de lo que él recibió. Él recibió una enseñanza, pero la enseñanza hizo un trabajo en él. Y entonces el trabajo que hizo la enseñanza en él, él tiene que dárselo al pueblo, porque ese es el programa de Dios. Ese es el plan y el proyecto del Espíritu. Pablo es el que tiene el evangelio del reino, el evangelio del Espíritu. A Pablo es que se le revela el misterio oculto en Dios. Y que más luego fue reconocido por Pedro. Y Pedro dice, según nuestro amado hermano Pablo ha escrito en todas sus epístolas, las cuales son difíciles de entender. ¿Por qué eran difíciles de entender? Porque son obras espirituales, una enseñanza espiritual, que hay ahí un programa espiritual. Pero no se puede llegar a ese programa sin llegar a la muerte, hermano, sin pasar el programa de la muerte. La muerte tiene que hacer un trabajo. Si la muerte no opera, no hace el trabajo de ella, la vida no puede manifestarse. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria, seréis manifestado, hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, viene la ira de Dios. Mire, hermano, se nos fue el tiempo.